El texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. El Evangelio de Juan 8, 1 al 11, conocido como el pasaje de la mujer adúltera. ¿Y por qué tuve este debate interno? ¿Qué aconteció? Bueno, resulta que este texto bíblico es el que más dificultad ha tenido en la historia del cristianismo. Increíble. Resulta que todo, todo el canon bíblico se construyó a partir de los textos recibidos históricamente desde los primeros siglos por la iglesia, lo que se denomina el Textus Receptus. Con estos textos, hermanos, se establecieron los contenidos de la mayoría de las Biblias que hoy tenemos a disposición, inclusive la Reina Valera 1960. Pero luego fueron encontrados otros textos más antiguos, fueron encontrados manuscritos más antiguos en los cuales este pasaje no se encontraba. El pasaje de la mujer adúltera no se encontraba. Y se encendió un extenso debate, principalmente ya en el siglo XIX, sobre si esta situación era verídica o si fue añadida posteriormente, lo que se denomina la crítica textual. Es más, hermano, muchos predicadores dudan sobre si exponer sobre este pasaje o no. Bueno, como recurrí al original, al griego y estudié la estructura gramatical, no, mentira. No sé griego, hermano. No tengo la más pálida idea de griego. A estudiar y decir textus receptus tardé 2 días por ahí. Entonces consulté, hermanos, consulté diligentemente y aprendí que la iglesia históricamente había enseñado sobre este pasaje desde el siglo I. Hay evidencias de que los discípulos de los apóstoles ya mencionaban este pasaje en las Escrituras, entre otras tantas evidencias. Así que, hermanos, me veo en la necesidad de exponer diligentemente todo el consejo de Dios. Pero esto es bueno que se sepa, porque hay hasta hoy en día posturas encontradas dentro de las iglesias con respecto a este pasaje. Los que se basan estrictamente en el texto crítico dicen, no, esto fue añadido tiempo después y no corresponde al canon bíblico. Y los que se basan en el Textus Receptus dicen, no, esto se enseñó en la iglesia desde los primeros padres de la fe. Y es necesario, hermanos, es necesario conocer todos estos detalles de las Escrituras, porque también es nuestro trabajo evaluar, revisar, estudiar diligentemente todo este consejo del Señor. Ahora, un punto no menor. ¿Esto quita veracidad a la palabra de Dios, hermanos? Jamás, jamás. Porque es un hecho netamente secundario. En cuanto a las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, las Escrituras son perfectas. Y nosotros consideramos la inerrancia de las Escrituras por inspiración divina y que fueron preservadas por el Señor hasta nuestros días. Amén. Dicho esto, vamos al pasaje en cuestión, que más allá del debate que haya suscitado, sería una enorme pérdida, hermanos, dejar en el olvido la riqueza de estas enseñanzas. Juan 8, capítulo 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto para, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó con el dedo y con el dedo escribía en la tierra.
Y como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Al oír esto, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Amén. Nuestro texto dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Por qué empieza nuestro texto con la palabra pero Jesús? Pero. Bueno, porque esto es continuación del capítulo anterior. El capítulo 7 cierra diciendo que cada uno se fue a su casa. Capítulo 8, pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Quiénes se fueron a su casa? Los fariseos. Los fariseos se fueron a su casa luego de una álgida discusión con los alguaciles, a los que habían mandado a prender a Jesús, y también una discusión con Nicodemo. Los alguaciles, recordemos, habían retornado sin cumplir su misión. No arrestaron a Jesús y encima retornaron diciendo: nunca nadie ha hablado así, nadie jamás ha hablado como este hombre. Quedaron impactados. Y eso obviamente detonó la ira de toda la cúpula del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal que se encargaba de juzgar todas las cuestiones eclesiásticas y doctrinales de los judíos, por hablarlo en manera sencilla. Estos líderes judíos buscaban matar a Jesús desde el día en que sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Esto aconteció un día sábado. Y esto levantó en ira a estos judíos. Un sábado. ¡Qué atrevido! ¿Cómo se le ocurre al Señor un día sábado? ¿Por qué no sanó a este paralítico otro día? Si tuvo 38 años así, ¿qué tanto? Un día más. ¿Cómo puede hacer el Señor un milagro prodigioso de la parte del Señor un día dedicado al Señor? ¿Ven lo absurdo? ¿Ven lo absurdo de la actitud de esta gente? Pero Jesús no solo mostró la poderosa mano del Señor un día consagrado al Señor, sino que también se presentó como el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, dice el Evangelio de Juan. Y que desde ese día los líderes procuraban matarle. Y si a esto le sumamos que en el capítulo 2 destruyó todo el negociado de los sacerdotes con los mercaderes, evidentemente esto era un gran problema para el liderazgo religioso de la época. Es por esto que los miembros del Sanedrín, al enterarse de que Jesús estaba de vuelta en Jerusalén enseñando, quisieron aprovechar y aprender a Jesús. Recordemos que Jesús estaba en la tierra donde creció, en la zona de Capernaum, y subió para la fiesta de los tabernáculos. Y es por esto que mandan a estos alguaciles, que no solo regresaron sin Jesús, sino que volvieron impactados por el mensaje de Jesús. Los líderes religiosos, hermanos, se pusieron iracundos ante estas declaraciones. Maldijeron al pueblo por creer en Jesús, maldijeron a los alguaciles porque quedaron impactados por el mensaje, y maldijeron a Nicodemo porque exigió un trato justo para con Jesús. Se enojaron tanto que cada uno agarró y se fue a su casa. Y así cierra, hermanos, el capítulo 7. Pero al otro día se produce otro round. Y aquí es donde ingresamos
en nuestro texto. Ahora, los escribas y fariseos, dice el texto, que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Podemos asumir que no son los mismos que el día anterior mandaron a prender a Jesús, aunque bien podrían, bien podrían. Incluso no podemos descartar que fueron enviados por los mismos miembros del Sanedrín. Pero más allá de este detalle, hermanos, lo que sí quedan claro es que traían a esta mujer con la única intención de hacerle caer en una trampa a Jesús para poder acusarla. Fíjense el nivel de hipocresía. Fíjense, estos hombres eran la élite religiosa de la época. Si había alguien que debía juzgar casos como estos, eran ellos. Ellos tenían que juzgar casos como estos. Ellos eran la élite religiosa. Eran el papado, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, ¿qué hacían trayendo a Jesús a esta mujer para que él juzgue? Ellos no tenían que tomar el caso a la ligera. Su tarea era asumir la sanción correspondiente. Pero a estos hombres, hermanos, poco y nada les importaba la santidad y el cumplimiento de la palabra. Ellos solo querían hacer caer a Jesús. Solo eso. Y déjenme contarles algo. Para cuando ocurre este episodio, hacía como 100 años que el castigo por lapidación no se ejecutaba en Israel. Porque al estar bajo el dominio de otros imperios, el pueblo tenía prohibido aplicar la pena de muerte. Es por eso, por este mismo motivo, que cuando juzgan a Jesús, ellos no lo pueden ejecutar, sino que tienen que pedirle a Poncio Pilato que asuma el asesinato de nuestro Salvador. Pero como Poncio Pilato no va a mandar a ejecutar a nadie por una religión que él no conoce y que no le importa, entonces lo acusan a Jesús de querer hacerse rey. Y el pueblo de Israel alega que ellos solo tienen un rey, el César. Pero ¿qué dice la palabra cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Qué decía el texto? Decía, enseguida quisieron hacerlo rey, pero Jesús se apartó de ellos. Jesús se escapó de ellos. Nunca Jesús quiso un reino terrenal y temporal, un reino humano. Su reino es celestial. Era el pueblo el que quería hacerlo rey, pero ahora lo acusan de que él tenía que hacerse rey, que él quería hacerse rey, perdón. ¿Cuán hipócritas y falsos podemos ser los seres humanos, hermana? ¿Se dan cuenta? Y todos somos así. Todos somos así. Hoy decimos blanco, mañana decimos negro. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy decimos Dios es lo más importante para mí. Mañana tenemos cosas más importantes que nuestro Señor. Mañana un asado va a ser más importante que nuestro Dios. Pero bueno, volviendo a nuestro pasaje, estamos ante esta escena. Está la mujer sorprendida en adulterio, humillada, y la turba de judíos acusando, y estos hombres que quieren prender a Jesús con algún argumento. Y traen a esta mujer y sin piedad, hermanos, sin la más mínima muestra de amor y de misericordia, la humillan frente a la multitud y frente a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? La ley de Moisés. ¿Y qué dice la ley de Moisés en cuanto a estos casos de adulterio? Deuteronomio 22:22. No busque, yo se lo leo. Deuteronomio 22:22 dice, si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel.
Si una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven que no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Levítico 20:10. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Evidentemente, hermanos, la ley de Moisés era clara. Así que fíjense la trampa. Versículo 5 de nuestro pasaje. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y si la ley de Moisés dice, ¿para qué preguntan? ¿Por qué preguntan? Sabían perfectamente lo que tenían que hacer, pero ellos querían tenderle una trampa, porque si respondía algo diferente a la ley, contradecía a la ley haciéndose blasfemo. Y ciertamente usaron la ley para sostener sus argumentos, en esto no mintieron. Ellos recurrieron a la ley de Dios, pero no porque estaban preocupados por la santidad del pueblo, no porque estaban indignados con el pecado, no porque el celo de Dios los motivaba, hacia Dios los motivaba, no, hermanos, sino porque estaban actuando con malicia, pidiendo juicio a quien supuestamente no debían, porque recordemos que ellos no reconocían a Jesús como una autoridad competente. Y sabiendo incluso que aún aunque haya una sentencia conforme a la ley de parte de Jesús, no podrían ejecutarla a causa del gobierno romano. Ellos en su torpe y necio corazón, hermanos, pensaron, si dice que debe morir, blasfema, y lo tenemos agarrado. Pero si dice que es, si dice que no debe morir, blasfema. Pero si dice sí debe morir conforme a la ley, entonces lo obligamos a que él cumpla la ejecución contra la adúltera y va a venir el gobierno romano y se lo va a llevar para su sentencia. Este hombre que dice ser el Hijo de Dios está atrapado entre la espada y la pared. No tiene salida. No tiene salida. Pero Jesús, ¿qué hacía? Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Y yo creo, hermano, que con este versículo comienza una de las imágenes más poderosas de control, de autoridad y de sabiduría que las Sagradas Escrituras pueden registrar. Jesús escribía en tierra. ¿Qué escribía? No importa. Lo que sí importa es la actitud que asume. Estamos ante una turba iracunda, hermanos, que trae a esta mujer y piden respuestas, exigen respuestas de parte de Jesús. Podemos asumir, hermanos, que la ira brotaba en su respiración. Estaban agitados de zarandear a esta mujer a lo largo de todo el camino por la ciudad hacia el templo. Todo en medio de gritos, en medio de insultos de todos los calibres. Era como un estruendo, como una estampida que llegaba frente a Jesús. Pero Jesús guarda silencio. Se inclina y simplemente escribe en tierra. Una muestra de desprecio total hacia las exigencias inmediatas de estos escribas y fariseos, hermano. Pero dice el Evangelio de Juan que insistieron en preguntarle, ¿qué debemos hacer? Dale, ¿qué decís que tenemos que hacer?
Respondenos. Quizás ellos asumieron que el silencio de Jesús era una muestra de debilidad, como cuando una situación nos supera y no sabemos qué decir, entonces nos quedamos así como mudos, ¿verdad? O quizás pensaban que se hacía el famoso ñembotaduz. ¿Qué? A mí me decís. Ah, no, no, no me di cuenta. Quizás estos judíos creen en este momento que su plan está funcionando, que lo tienen atrapado, y es por eso que Jesús supuestamente se está desentendiendo del asunto. Entonces, pensando en esto, redoblan su exigencia. Versículo 7. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarlo de la piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. ¿Ven qué firmeza? Esa es la sabiduría que viene de Dios mismo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Llevó a los acusadores al banquillo de los acusados con la misma escena que ellos montaron. Y encima, para mostrar su autoridad, para mostrar su figura de control total sobre esta situación, vuelve a inclinarse en tierra y continúa escribiendo. Acá él deja en claro que no respondió porque no quería. Al volver a escribir en tierra, deja en clara su intención de exponer a estos acusadores con su propia conciencia. Y esto, hermanos, nos lleva al primer postulado del día de hoy. Jesús expone nuestra condición. Jesús expone nuestra condición. Estos fariseos, hermanos, señalaron la ley para acusar. Y Jesús hace uso de esa misma ley para exponer sus corazones. Para exponer sus corazones. Porque su vara moral era justamente la misma ley de Moisés que ellos utilizaron para acusar a esta mujer. Y esa ley anunciaba que al transgredir uno solo de estos puntos, el ser humano se hace culpable de todos. Se hace culpable de todo. Quedaron expuestos y humillados por sus propios argumentos. Simplemente los llevó a examinarse con la palabra. Jesús no necesitó hacer grandes discursos ni justificarse en una respuesta con rebuscados argumentos. No, no. Simplemente los llevó a examinarse con la palabra, y eso es justamente lo que hace la palabra de Dios. Nos expone y luego nos confronta. La palabra de Dios nos expone. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a la vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo lo expone la palabra de Dios, lo que somos, nuestras intenciones de nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa, todo lo expone la palabra. Nosotros estamos totalmente expuestos delante de Dios. Totalmente expuestos. Saben, hermanos, esta gente que estaba acusando a esta mujer adúltera era el faro moral de Israel. Eran el modelo idílico que todos querían imitar.
Pero estos hombres que guardaban todos los rituales externos hasta el mínimo detalle para aparentar una perfección que era totalmente hipócrita, no se animaron a tirar ni una sola piedra. No se animaron, ninguno. ¿Por qué? Porque por dentro sabían que eran reprochables y que quizás alguno podía levantarse y podía acusarle en medio de la multitud si ellos osaban decir que no tenían pecado alguno. Eran reprochables. Era Jesús exponiendo con su palabra el corazón de estos hombres. Ahora, fíjense el contraste. Estos hombres se fueron acusados por sus propios pecados y tenían temor de su propia conciencia y de su testimonio. Pero en Juan 8:46, unos versículos más abajo, Jesús con toda firmeza y con toda seguridad desafía a estos judíos. ¿Qué dice? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Jesús no tenía temor de su conciencia y de su testimonio, hermanos, porque su conciencia y su testimonio estaban limpios delante del Padre. Jesús no tenía y no tuvo y no tendrá jamás pecado. Él jamás pecó. Por eso él sí podía hablar con firmeza y lanzar este desafío. Pero el hombre natural no puede. El hombre natural no puede hacer esto porque el hombre natural nace, crece, se reproduce y muere cargado en pecado. Y la palabra los pone y lo deja al descubierto. Pero también lo confronta. Y este es justamente nuestro segundo pensamiento. La palabra confronta nuestra condición. La palabra confronta nuestra condición. Hermanos, si fuera por nuestra propia evaluación, nosotros todos somos buenos. Todos somos buenos. Si nosotros deberíamos juzgarnos a nosotros mismos por nuestra propia evaluación, nosotros mismos vamos a decir que somos buenas personas. Es más, en el mejor de los casos, vamos a decir, yo no soy ni bueno ni malo, más o menos. No soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo, tampoco maté ni robé a nadie, ¿verdad? O yo soy malo, sí, tenés razón, pero no soy tan malo como ese otro. Tampoco soy Hitler, ¿verdad? ¿Sabe, hermanos? Si usted hoy puede decir que es un pecador miserable, es porque encuentra en la sagrada ley de Dios que su evaluación dice que es usted un pecador miserable. Esa es la vara moral. Esa es la vara que rige nuestro estándar. Es la ley la que exhibe nuestra verdadera realidad delante de Dios. Y al verla, nos damos cuenta de que no tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa. La ley fue justamente puesta para eso, para que podamos ver que somos faltantes, para exhibirnos como pecadores, que estamos destituidos de la presencia del Señor a consecuencia de nuestras obras. Romanos 3:19, ¿qué dice? Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Para eso está la ley. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es la ley la que nos muestra el pecado y es también
la misma ley la que nos muestra que somos pecadores. Entonces, primero vimos que nos exhibe, nos deja al descubierto y ahora nos lleva a preguntarnos, ¿qué hago? Nos confronta con nuestra condición. Al exhibirnos, sabemos que somos pecadores. Y al confrontarnos, nos preguntamos, ¿y qué hacemos con esto? La ley de Dios me exhibe en pecado. Estoy condenado porque no cumplí la ley, pero ¿hay salida? ¿Qué hago? Porque si no hay salida, hermanos, no nos quedan esperanza. No nos quedan esperanza. ¿Se acuerdan en Pentecostés, Hechos 2:36? Pedro en su primer sermón da testimonio de Jesús y acusa a sus oyentes de haber sido rebeldes a Dios. Versículo 36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vino, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fueron expuestos y eso luego confronta el corazón del hombre. En el versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentidos y ser bautizados para cada uno de vosotros en nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al conocer nuestra condición, hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a preguntarnos qué haremos porque no podemos. No podemos. Nunca jamás, hermanos, hubo un hombre que pudo cumplir la ley hasta la llegada del Dios hombre. Es Jesús. Es Jesús el único que sí cumplió perfectamente la ley y venció a la muerte y está sentado a la derecha del Padre siendo nuestro Salvador. Es por eso que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 3 y en el versículo 7. Pero todo esto, todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor del conocer a Cristo Jesús, mi Señor, y por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y aquí viene nuestro meollo, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hermanos, la ley no estaba para que el hombre intente cumplirla perfectamente y llegar al cielo por sus méritos. No, la ley nos lleva a encontrarnos que justamente no podemos cumplir con el mandato de Dios. Somos faltantes, que por nosotros mismos no podemos y que necesitamos de la ayuda de aquel que sí pudo y que aboga por nosotros. Y eso, ojo hermanos, no quiere decir que como yo no puedo cumplirla, entonces puedo quebrantar toda la ley alegremente si total Jesús me salva. No, no hermano, porque por amor a esa gran muestra de misericordia, vas a tratar de agradar con toda tu fuerza y más allá de tus fuerzas para tratar de santificarte, para tratar de agradarle, para tratar de servirle. De eso se trata. De que vamos a fallar, hermano. Pero nos vamos a volver a levantar con la ayuda del Espíritu Santo y vamos a seguir el camino de santidad hasta el último día de nuestro paso por la tierra. Esa es nuestra misión. Pero estos fariseos que están acusando a esta mujer, estos escribas que estaban acá acusando a esta mujer,
llenos de orgullo y de amor por ellos mismos. Reposaban en sus propios méritos. Ellos reposaban en la ley para supuestamente agradar a Dios. Pero en el fondo ellos sabían perfectamente que jamás llenarían la medida que Dios exige. Y sus corazones ahora los delataban. Por eso se fueron. Pero esta confrontación, hermanos, fíjense, no los llevó al arrepentimiento. Y en lugar de preguntarse, Señor, ¿qué haremos? Sencillamente se fueron avergonzados. Versículo 9. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Me gusta el detalle que pone Juan, comenzando por los de mayor edad. No se fueron primero los jóvenes. Los jóvenes suelen ser más impetuosos. Los jóvenes suelen ser más autojustificables. Pero lo que ya estamos recorriendo unos añitos, es como que pensás diferente. Y los años que recorriste es como que te hacen pensar, te hacen ver, te hacen usar la retrospectiva de todos los caminos por donde estuviste andando. Y te das cuenta de que hay muchas cosas que hiciste mal. Los jóvenes tienen mucho camino por delante. Nosotros ya miramos para atrás. Bueno, en mi caso no, porque soy joven. Ustedes quizás. Hermanos, hasta acá vimos, hasta este punto vimos la sabiduría, el control y la autoridad de Jesús. Y cómo de manera épica, desmoronó todas estas estrategias de los judíos. ¿Verdad? Tremenda enseñanza, tremenda enseñanza. Pero la parte más importante de este pasaje, la parte más sublime de este pasaje, es la que viene a continuación con el último pensamiento. Jesús trae el perdón a nuestra condición. Jesús trae el perdón a nuestra condición. Versículo 10. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Hermanos, ¿de qué hubiera servido si Jesús hacía uso de su sabiduría solo para dejar en ridículo a estos acusadores? ¿De qué hubiera servido si todo este pasaje culminaba humillando a estos judíos y nada más? Mostrando que Jesús era más sabio que ellos. ¿De qué hubiera servido todo esto, hermanos, si luego esta mujer se retiraba con la misma carga de pecado con la que la arrastraron frente a Jesús? ¿Verdad? La parte más sublime de este pasaje, hermanos, es este acto de misericordia donde la gracia vence a la ley. Y ojo, no digo que la gracia está en contra de la ley. Dijimos que la ley nos lleva a encontrarnos pecadores, pero nos deja con ese problema, que somos pecadores. Pero la gracia nos da la solución a ese problema, porque la gracia nos trae el perdón. Es la gracia del Señor, su misericordia, la que nos da la seguridad de que aunque la ley nos acuse de pecado, hallamos misericordia en Jesús que nos libra de la condenación de la ley. La ley acusa y condena, pero la gracia perdona y salva. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Hermano,
Cuando construía este sermón quise determinar cuál de estas dos oraciones era la más importante. Yo tampoco te condeno, o vete, desde ahora no peques más. Y me di cuenta de que una no puede existir sin la otra. Las dos tienen que operar en conjunto. Por un lado tenemos la liberación de la carga del pecado en Jesús. Yo tampoco te condeno. Es Jesús dándonos su gracia, su salvación. Es Jesús diciendo, yo no te condeno, yo te perdono, yo te salvo de la condenación. Pero hay un imperativo que le sigue, hay una orden que viene después. Desde ahora no peques más. Pero esta advertencia, hermanos, no es una amenaza. Esta advertencia es protectora. El pecado te trajo hasta acá. Y del pecado debes despojarte. La gracia, hermanos, debe llevar a santificarte, a liberarte del pecado, a combatirlo. No es, bueno, ya el Señor me salvó, vuelvo al mismo chiquero de donde el Señor me sacó como si nada. No, hermanos, debe haber un cambio en nosotros. Debe haber un cambio en nosotros. Y es que debería ser impensable para aquel que recibió tal muestra de misericordia del mismo Dios creador que vuelva a pecar alegremente llevando una vida que desagrada a Dios. Es impensable, hermano. Es por amor, es por gratitud que el salvado busca despojarse del pecado para vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él te dijo, yo no te condeno. Esa tiene que ser nuestra misión, hermano. Y si pecamos y nos arrepentimos, sabemos que vamos a volver a Él y vamos a confesar que hemos fallado. ¿Y saben qué va a responder el Señor? Yo tampoco te condeno. Y te volverá a extender su mano de misericordia. Dígame, hermano, si eso no es amor. Dígame si eso no es amor. Hermanos, estos acusadores eran un grupo importante de líderes religiosos que al ser confrontados con sus pecados, se hallaron faltantes. Pero ¿qué hicieron ante esta realidad? Sencillamente se dieron vuelta y se fueron. Se fueron. El autor de la vida y la salvación estaba frente a ellos, pero ellos le dieron la espalda a Jesús y se fueron. Quizás algunos se fue con rabia porque para ellos era más importante su estrategia para aprender a Jesús. Quizás algunos se fueron tristes con esta realidad. Quizás algunos se fueron con vergüenzas, huyendo por si a ver si alguno se levantaba y los acusaba dañando su reputación. Motivos, hermanos, pueden haber muchos, pero lo cierto y lo triste es que se fueron. Se fueron. Solo quedó aquella mujer pecadora, humillada, socialmente destrozada, quien estuvo al borde de la muerte si era ejecutada con lapidación, una muerte horrible, una muerte dolorosa. El pecado la llevó hasta Jesús, pero Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo, dice Juan. Y aquí tenemos a esta mujer, la que quizás moralmente era la menos indicada para hallar gracia ante los ojos del Señor, pero era la única que quedó. Solo ella fue la que halló gracia ante los ojos del Señor. Y Jesús cierra con esta hermosa oración: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Y a usted? ¿A usted qué le dijo Jesús? ¿Acaso no le dijo lo mismo? ¿Acaso no le dijo lo mismo su palabra? Hermanos, hoy en día, hay millones de personas moralmente superiores a usted. Millones de personas que son más misericordiosas que usted. Millones.
millones, no miles, millones de personas que incluso viven vida religiosa más comprometida que usted. Pero por alguna razón misteriosa, por alguna razón misteriosa, por algún motivo que en esta vida nunca vamos a descubrir, Dios desde la eternidad determinó que usted, aun cuando vivía revolcado en el pecado como esta mujer, a usted le dijo, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condené. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1:5 dice, en amor nos predestinó, ¿para qué? Para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Predestinados, hermanos. Y esa es su gracia misericordiosa, por la que usted vive hoy, para Él y solo para Él. Solo para Él. Apartándose del pecado y buscando la santidad para agradar a aquel que un día lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. La ley nos exhibe el pecado y esa situación nos confronta. ¿Qué haremos? Y a Jesús quien perdona por su gracia. Y ahora, hermanos, tenemos que tener una respuesta a ese perdón. Nosotros tenemos que tener una respuesta a ese perdón. Vete desde ahora, no peques más. Fíjense, Jesús no es que dice, no importa, no es tan grave. Si seguí así nomás, total, yo siempre te iba a perdonar. No, no, hermanos. No es un todo cometemos errores, no importa. No, no, hermano. Sí importa, importa, importa y mucho, importa y mucho. Lo que hiciste es grave, estás deshonrando a tu Dios y a tu Creador. Tus pecados son abominables delante de Dios. Pero aún así, yo no te condeno, yo te perdono, pero ya no sigas pecando, ya no sigas pecando. Así también, hermanos, usted halló gracia. Él no le condenó y ahora nos manda a que no pequemos más, a que busquemos esa vida de santidad, que nos apartemos del pecado y que vivamos santificando nuestra vida, porque ahora vivimos para nuestro Salvador, por Él y para Él, corriendo a la meta, hermanos, hasta que llegado el momento, al partir de este mundo, nos encontremos en su presencia en aquel banquete celestial, hermano, que tiene preparado para nosotros. Con aquel que una vez nos dijo, yo tampoco te condeno. El Jesús misericordioso, hermanos, y nuestro Jesús, el Salvador.